Naranja, en donde han participado principalmente titulares de los distintos seminarios para tomar conciencia y hacer relevancia de esta fecha conmemorativa 25 de noviembre, pero fue un evento que hemos estado teniendo de manera permanente durante todo el mes de noviembre, y como el primer martes de noviembre fue inhábil, por eso es que tenemos esta mesa este 1 de diciembre. En esta mesa escucharemos las voces de la presidenta del Colegio de Derecho Internacional, la maestra Lourdes Marlec, también del Seminario de Derecho Internacional, la doctora Carmen Montoya del Seminario de Derecho Civil, la maestra Marcela Sosa del Seminario de Derecho Procesal, y cerrará con broche de oro esta mesa la jefa de la División de Educación a Distancia, la maestra Marta Malanche. Como cada martes hemos invitado a alumnas, en este caso a un alumno, a moderar la mesa. Es así que cedo el uso del micrófono a Alfonso Navarrete, alumno de 9º semestre de nuestra facultad. Alfonso, es tuyo el micrófono. Muchas gracias, doctora. Muy bien, tengo que dar las gracias por acompañarnos a todos en esta 7ª y última mesa del Seminario Noviembre Naranja. Aprovecho para agradecer a las organizadoras del mismo, la doctora Sonia Venegas Álvarez y la maestra Arabela Ramírez. De igual manera, agradezco la participación de los ponentes y las personas que nos ven a través del Facebook Live de la Facultad de Derecho. Este seminario tiene como meta visibilizar y generar conciencia sobre la violencia contra las mujeres en sus diferentes ámbitos. Sin más preámbulo, comencemos con la primera ponente, la doctora Norca López. Además, aprovecho para recordarles que tienen un tiempo máximo de 15 minutos para hacer uso de la palabra. Bueno, antes voy a leer una breve semblanza de la doctora. La doctora Norca López Samarripa es abogada y académica con más de 30 años de trayectoria nacional e internacional. Es profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM e investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Autora de 6 libros y actualmente funge como presidenta del Colegio de Profesores de Derecho Internacional Privado. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues bueno, yo quiero agradecer esta invitación a la doctora Sonia Venegas, secretaria académica de la Facultad de Derecho, a la maestra Andrea Anabela Ramírez Montes de Oca, y bueno, le saludo con afecto a mis compañeras, a Carmen Montoya, a Marta Liliana Malanche, y a las maestras que nos acompañan el día de hoy. Bueno, voy a platicar en este seminario Noviembre Naranja, que sí, en efecto, como bien lo decía Sonia, ya es diciembre. Voy a platicar sobre la protección de los derechos de las mujeres en el derecho internacional. La invitación fue precisamente que habláramos respecto a nuestras materias. Y bueno, para iniciar mi participación señalando, quiero hablar de la protección de los derechos de las mujeres en el derecho internacional y decirles que esto es sinónimo de una lucha histórica y constante que ha tenido como un objetivo fundamental alcanzar la igualdad jurídica, social, política, económica entre hombres y mujeres, la cual ha sido consagrada en diversos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. A fin de contextualizar lo señalado, quiero comentarles que desde el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas fue plasmado en la Carta de San Francisco la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, consagrando con ello la lucha social que había iniciado siglos atrás y que por supuesto hasta nuestros días continúan dicha lucha. Como ustedes bien saben, derivado del establecimiento de las Naciones Unidas,
se consideraron en su seno importantes instrumentos internacionales, como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los que se reafirma el goce e igualdad de todos los derechos. Sin embargo, lo anterior solo fue el punto de partida, toda vez que las exigencias de igualdad y protección jurídica exigidas por las mujeres no fueron del todo plasmadas en las convenciones previamente señaladas, puesto que era preciso establecer instrumentos que permitieran abolir leyes, costumbres y prácticas que constituyeran una discriminación en contra de la mujer. Derivado de lo anterior, a continuación me voy a referir brevemente a los 3 instrumentos que a mi consideración constituyen el marco internacional de protección a los derechos de las mujeres. Y posteriormente, con el tema que hoy nos reúne, voy a abordar como un eje central para el desarrollo sostenible la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas. Voy a comenzar este apartado. Permítanme un segundo. Platicándoles que la Asamblea General de Naciones Unidas, a fin de plasmar las exigencias sociales en torno a los derechos de la mujer, ha centrado su esquema de trabajo en la celebración de conferencias, discusiones de la propia Asamblea y posteriormente en la aprobación de instrumentos internacionales que poco a poco conformaron un marco ineludible de derechos y obligaciones para los estados. Dicho marco jurídico se encuentra conformado por múltiples tratados y conferencias. Sin embargo, para la presente exposición únicamente abordaré los 3 siguientes. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de Belén du Pará, que es un instrumento de suma importancia, y la Conferencia de Beijing de 1995. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer prevé las obligaciones específicas para los estados parte, como de eliminar las formas de discriminación en el ámbito político, económico, cultural y social. Asimismo, esta convención aporta una definición de discriminación y establece la obligación de modificar cualquier conducta o patrón sociocultural estereotipado que genere una condición de inferioridad o superioridad entre hombres y mujeres. Voy a detenerme solo un momento en esta convención a fin de comentarles que el próximo año este instrumento celebrará los 40 años de su entrada en vigor y que lamentablemente pues sus objetivos aún están lejos de cumplirse. La anterior afirmación la realizo sobre la hipótesis de que existen regiones como las de la América Latina en las que las mujeres aún sufren de una constante discriminación y vulneración de sus derechos. De acuerdo con datos de la Organización de Naciones Unidas, existen 18 países en los que los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. En 39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de herencia y en 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de violencia doméstica. Para ejemplificarles un poco más lo anteriormente expuesto, durante esta pandemia hemos podido observar cómo ha existido un aumento en la violencia doméstica. Si bien existen ciertos países en los que se tomaron acciones inmediatas y se castigaron a los perpetradores, es claro que en estados como el nuestro, la víctima ha sido forzada a convivir con su agresor, toda vez que las autoridades no han dotado de un marco jurídico y económico para la atención de víctimas. Para tal efecto, les comento que el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer deberá analizar qué acciones debe realizarse una vez concluida esta emergencia sanitaria
a fin de que los países en los que se cometieron flagrantes violaciones a la Convención, estos sean debidamente llamados a cumplimiento de los compromisos del tratado, sumado al establecimiento de políticas públicas preventivas y, por supuesto, a comprometerse a la erradicación de cualquier tipo de violencia familiar en contra de la mujer. Ahora bien, respecto a la Convención de Belém do Pará, es muy importante exponerles que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará de 1994 es pionera en su tipo. Lo anterior en el entendido que establece puntualmente la obligación de los estados de abolir todas las formas de violencia contra las mujeres, ya sea perpetrada por agentes estatales, por la comunidad o dentro de las familias, teniendo como máxima una vida libre de violencia. Puedo decirles sin lugar a dudas que la Convención de Belém do Pará es uno de los tratados internacionales más importantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, puesto que desde su aprobación ha podido resolverse importantes casos relativos a violaciones graves de derechos humanos. Por ejemplo, el caso penal Castro contra Perú, en el cual la Corte Interamericana pudo condenar a dicho Estado por violaciones al artículo 5 de la Convención y a su vez establecer una valiosa jurisprudencia que ha facilitado la resolución de casos posteriores como el de Velázquez Páez contra Guatemala. Continuando con la Convención Belém do Pará, si bien la región donde esta convención puede aplicarse es una de las zonas con más casos de violaciones a derechos humanos en el mundo, es de suma importancia que instrumentos como este otorguen a los tribunales de derechos humanos una normatividad robusta que permita sancionar a los individuos que cometieron graves violaciones a derechos humanos y con ello sentar un precedente que evite que dicho acto vuelva a cometerse. Ahora bien, la Conferencia de Beijing de 1995 y su plataforma de acción es considerada como un verdadero programa a favor del empoderamiento de la mujer, de tal modo que es gracias a esta conferencia que se organizaron una serie de esferas de acción en torno a la participación de la mujer en la economía, en la toma de decisiones, en el medio ambiente y medios de difusión, entre otras. Sin embargo, los exámenes quinquenales de la Plataforma de Acción de Beijing han demostrado que el avance en pro de los derechos de las mujeres ha sido sumamente lento y en algunos países se han visto retrocesos considerables. Ello derivado a que siguen extendiendo leyes discriminatorias y prácticas tradicionales nocivas que promueven estereotipos negativos sobre las mujeres y los hombres. Pese a lo antes dicho, es gracias a las acciones y a los tratados internacionales celebrados posterior a la Conferencia de Beijing de 1995 que podemos observar cómo la brecha de participación entre hombres y mujeres se ha ido difuminando, sumando a una mayor conquista en la autonomía económica y a las decisiones de la mujer. Para ir finalizando mi exposición, voy a platicar brevemente sobre los derechos de las mujeres en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Como les he venido comentando en esta exposición, los derechos de las mujeres son producto de una construcción colectiva, histórica y, por supuesto, de las exigencias consagradas en importantes instrumentos internacionales. No obstante, si realmente queremos ver avances en esta materia, debemos consolidar un eje de cooperación internacional que permita sumar voces e ideas a este proyecto común. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas, reconociendo la importancia de la igualdad de derechos como una herramienta para la paz y el desarrollo, estableció el objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Quiero decirles que desde mi punto de vista, la meta 5.2 de la Agenda 2030 relativa a poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres es una de las más ambiciosas, pero de las que más deseo que se cumpla, puesto que de acuerdo con datos de Naciones Unidas, 1 de cada 5 mujeres entre 15 a 45 años han sufrido violencia física o sexual.
Pese a estos datos, existen 49 países en los que su legislación no prevé una normatividad específica que proteja a las mujeres de la violencia. Es por lo antes expuesto que quiero subrayarles que pese a los estragos ocasionados por la pandemia provocada por el COVID-19, los esfuerzos en torno a la protección de los derechos de las mujeres no deben de retroceder. Por el contrario, los estados deben de poner especial atención a este tema si esperan cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 y, por supuesto, erradicar la violencia contra la mujer. Finalmente, quisiera cerrar mi intervención diciendo que la protección de los derechos de la mujer en el derecho internacional es robusta y adecuada. Sin embargo, esta esfera jurídica debe ser reconocida y adoptada por los estados, puesto que es de primera necesidad que los compromisos internacionales se materialicen en derecho nacional y con ello que las mujeres y niñas tengan acceso a un adecuado sistema de protección y de impartición de justicia. Muchas gracias. Gracias. Doctora, muchas gracias por su intervención. Y como usted bien menciona, los tratados han ayudado, pero falta un gran camino para su cumplimiento. Muchísimo. Nuestra siguiente ponente es la doctora Lourdes Marlec Ríos Nava. Es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrática definitiva por oposición de la Cátedra Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, con 20 años de trayectoria en la Facultad de Derecho. Es consejera técnica de la Facultad de Derecho, tiene un doctorado por la Universidad de Salamanca, es encargada del Seminario de Derecho de la Facultad de Derecho desde enero del 2020 y es coautora del libro Derecho Marítimo Internacional, editado por la UNAM y por CEMAR. Autora de artículos, voces para revistas y libros. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra y haciendo hincapié en que tiene 15 minutos. Muchas gracias. Doctora, tiene el micrófono apagado. No, muchas gracias, lo siento. Agradezco la invitación a participar en este foro, gracias Alfonso, y pues es un honor compartir el foro con la doctora Norca López Amarripa, la maestra Marta Malanche, Marcela Sosa, un honor, y Carmen Montoya, pues es un honor participar con ustedes. Voy a permitirme compartir pantalla porque les hablaré sobre la perspectiva internacional para frenar la violencia de género dentro del seminario Noviembre Naranja de la Facultad. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Pero ¿de dónde surge esta cuestión de pintar de naranja? Es una iniciativa del secretario general de las Naciones Unidas que instituyó 16 días de activismo contra la violencia de género. Aquí vemos que se estableció un tema mundial: pinta de naranja, financiar, responder, prevenir y recuperar. Mi intervención la dividiré en 3 grandes rubros: la violencia de género, violencia contra las mujeres como derecho humano y las acciones de la ONU para prevenir la violencia de género. ¿Pero qué es la violencia de género? UNICEF la ha definido como los actos perjudiciales perpetrados en contra de una persona sobre la base de las diferencias que la sociedad asigna a las mujeres. Aquí tendremos entonces que hablar de mujeres y niñas que han sido violentadas de alguna manera, que sufren discriminación, y el marco internacional ha establecido distintos mecanismos para prevenir y erradicar esta práctica que pues se torna pues muy complicada respecto a qué es lo que va a suceder con las mujeres y cómo atacar este gran problema. Para lo cual vemos que la Organización de las Naciones Unidas ha creado precisamente ONU Mujeres a partir del 2010 como con el objeto de lograr y promover la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y ser la defensora mundial de las mujeres y las niñas. ¿Qué pasa con la violencia de género? El 35% de las mujeres del todo el mundo, según ONU Mujeres, han sufrido violencia física o sexual, es decir, 1 de cada 3 mujeres. La violencia contra las mujeres son hechos que todos debemos conocer y que debemos ir contra ellos, porque hablamos de cuestiones muy lastimosas físicas, sexuales
o psicológicas. Por ejemplo, el caso del aborto, la ONU ha calificado de emergencia los abortos selectivos de las niñas en la India. Faltan 63 millones de mujeres porque se abortan cuando se sabe que esperan a una niña. En el caso de la trata de personas, 72% de las víctimas son mujeres, según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. O la mutilación genital, que es una práctica lastimosa y que ha violentado el cuerpo de más de 200 millones de mujeres entre 15 y 19 años, que en 30 países, y esta situación de mutilar sus genitales por cuestiones sociales, culturales e incluso religiosas, pues la sufren antes de cumplir incluso los 5 años. O por otra parte, relaciones sexuales forzadas. El dato de la ONU es que 15 millones de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años pues han sufrido y han sido obligadas a mantener relaciones sexuales, y solamente el 1% ha buscado ayuda profesional. O por su parte, esta violencia de género psicológica, que es el ciberacoso y que se da en todos los países, incluso en la Unión Europea, países muy desarrollados, en los que 1 de cada 10 mujeres declara haber sufrido ciberacoso desde la edad de 15 años. El ciberacoso, recuerden, es precisamente recibir mensajes tanto en mails o en cualquiera de las redes sociales no deseados, o el hecho de la mala utilización de la información o de las fotografías que mujeres suben con el objeto de presionarlas psicológicamente para conducirse de determinada forma. El caso del feminicidio es una alerta roja que ha mencionado la ONU, porque pues incluso en el 2017 87,000 mujeres fueron asesinadas, de las cuales 58% fueron asesinadas por sus parejas o miembros familiares, y actualmente 137 mujeres son asesinadas a diario alrededor del mundo. ¿Qué medidas se han tomado al respecto? Vemos 144 países que han aprobado leyes sobre violencia doméstica, 154 que tienen legislaciones sobre acoso sexual, y existen tratados internacionales para frenar la violencia de género, como nos comentó la doctora Norca. Esta violencia contra las mujeres es considerada una violación a los derechos humanos. En ese sentido, veremos que lo podemos notar desde la Declaración de los Derechos Humanos desde 1948, que en su artículo primero establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Por lo tanto, hombres y mujeres tendrán derecho, de conformidad con el artículo segundo, a todos los derechos sin distinción alguna de raza, color o sexo. O por otro lado, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en el artículo 3 establece esta igualdad, porque los estados partes de este pacto se han comprometido a asegurar a los hombres y a las mujeres el mismo título para gozar todos los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, hombres y mujeres son iguales y deben respetarse sus derechos humanos. Por otra parte, a nivel regional, la Organización de los Estados Americanos en el 69 creó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que en el Pacto de San José, en el artículo primero, estableció la obligación de respetar los derechos sin distinción alguna por motivos de raza, color y sexo o cualquier otra condición. Además, define a la persona que es todo ser humano, por lo tanto, mujeres y hombres que tienen y gozan los mismos derechos humanos. ¿Qué derechos? Derecho a la vida, a la integridad personal, la prohibición a la esclavitud y servidumbre, derecho a la libertad personal, protección a la honra, y las niñas también son protegidas por los derechos del niño, que tienen derecho a medidas de protección a nivel familiar, de la sociedad y del Estado. Pero hemos visto en los ejemplos anteriores cómo estos derechos han sido violentados, y la violación a estas mujeres pues constituye una violación a sus derechos humanos. Por su parte, vemos que, esto ya lo comentó la doctora Norca, hay convenciones internacionales que establecen derechos para eliminar esa violencia contra las mujeres, como la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la convención firmada en 1979, que es considerada una constitución fundacional universal de los derechos de la mujer. Por primera vez vemos que a nivel internacional se establece que las mujeres gozan de muchos derechos, entre ellos pues a la ciudadanía política, la educación, el empleo, matrimonio, convivencia familiar, derechos reproductivos y
derechos civiles, que veíamos en algunas otras ocasiones y en muchos estados que estos derechos costó mucho trabajo ser reconocidos y que las mujeres estuvieran en un marco de igualdad jurídica dentro de los estados. Por otra parte, veremos que en la propia convención, en el artículo primero se establece, como se mencionó, la discriminación contra la mujer, pero sobre la base de la igualdad entre hombre y mujer, y establece la propia convención que no se podrá lograr esto sino modificando los patrones socioculturales de hombres y mujeres. Es decir, tanto hombres como mujeres tendremos que cambiar de perspectiva, hombres tendrán que dejar de abusar y mujeres dejar de permitir estas actividades que pues laceran nuestra dignidad. Por otra parte, veríamos también que se establece la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es realmente importante, que ya lo mencionó la doctora Norca, pero que efectivamente se habla ya de una delimitación de esta actuación. Es decir, se establece en el artículo primero, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, por el solo hecho de ser mujer, y además puede causar alguno de estos efectos: muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. En ese sentido, pues los estados tienen que adoptar ciertas medidas para realizar ciertas protecciones jurídicas. Uno, que protejan a la mujer violentada. Dos, que faciliten un juicio contra el agresor y que establezcan además penas que pues obviamente sean correspondientes al grave crimen que han cometido y que proporcionen medidas compensatorias de la reparación del daño a la mujer. ¿Cuáles serán las acciones que ha realizado la ONU y la comunidad internacional? Efectivamente ya tenemos un régimen jurídico, pero vemos que la situación nos ha demostrado que esta violencia de género ha ido en aumento. Entonces las acciones pues son, entre otras, pues campaña, por ejemplo, Únete de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres. En esta participan pues varios los estados y además iniciativa privada y organizaciones no gubernamentales que están a favor de las mujeres. Y esto en relación a la Agenda 2030, de la que también ya se comentó, respecto a los objetivos de desarrollo sostenible y en específico lograr al año 2030 pues una igualdad de género, que es lo que buscamos y anhelamos se logre. Por otra parte, la iniciativa en la que estamos, Pinta el Mundo de Naranja, en el que hemos pintado nuestra facultad de naranja, pues se refiere al objetivo de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. En este programa se ha incorporado a los gobiernos que deben participar con políticas públicas, a la sociedad civil, organizaciones de mujeres, las y los jóvenes, el sector privado, medios de comunicación y todo el sistema de las Naciones Unidas, que deben luchar para afrontar una pandemia mundial con la que nos estamos enfrentando. Es decir, la pregunta sería, ¿estamos entonces en una pandemia de COVID? Solamente, y la respuesta es no. ONU ha denunciado que existe una pandemia diferente o alterna a lo que se refiere a la ONU, y esta es la pandemia en la sombra, es la violencia contra las mujeres en el contexto del COVID. Vemos que desde el confinamiento se ha incrementado todo tipo de violencia en el interior de los hogares. ONU declara que el año anterior, el último año, 243 millones de mujeres y niñas de 15 a 49 años fueron violentadas física y sexualmente por parte de su pareja, pero desde el comienzo de la pandemia esto se ha intensificado por ciertas cuestiones como preocupaciones económicas, sanitarias o de seguridad, o las condiciones de vida limitada, económicas, acceso a los servicios, al agua, o el aislamiento con sus maltratadores que están en constante agresión con ellas, y pues la restricción de movimiento y los espacios públicos desocupados en donde ellas antes se sentían seguras, pues no están en acceso para ellas. En la pandemia se han establecido tácticas de poder de los hombres contra las mujeres, como el de tener las atenciones médicas, prescripciones o seguro médico a las mujeres, lanzar a la mujer, a la víctima a la calle sin que estén enfermas, o lanzarlas para que se enfermen, o prohibir a la víctima hablar con familiares y amigos, y pues esto genera un gran caos sobre ellas. Decimos que ha aumentado las líneas de acción y los refugios para la violencia doméstica, y se han incrementado las llamadas en búsqueda de ayuda en todos los estados, incluso en Argentina, Canadá,
Francia, Alemania, España y Reino Unido. Pero también podremos ver otros estados como Estados Unidos, Grecia o Brasil, que además en este momento se coloca en pues, uno de los grandes lugares con consecuencias incluso mortales de esta gran pandemia del COVID, pero sobre todo también de la agresión a la mujer. Por otra parte, veremos pues, que se han establecido aumento a las tasas de violencia doméstica, pero también en las calles, en el Internet y en diversos entornos. El número de llamadas se ha quintuplicado y además, pues en otros estados sucedió un evento en el que se redujeron las imposibilidades para que la mujer pudiera pedir ayuda toda vez que están atrapadas con los maltratadores. Hay una previsión de que si continúan estos confinamientos, 15 millones de mujeres por cada 3 meses de confinamiento van a mantener estas agresiones. ONU Mujeres ha establecido líneas para responder e informar a las mujeres sobre cuestiones de cuáles son signos de abuso para que estén alerta, y unos de estos signos serían, por ejemplo, que los hombres abusan y tienen un control total de sus cuentas bancarias, de a quien les llaman, de sus redes sociales, utilizan, por ejemplo, sus NIPs y quieren tenerlas controladas y que contesten inmediatamente, no pueden salir de casa, las maltratan, incluso en zonas donde pues tienen que estar vestidas, las pellizcan, las maltratan y pues les tapan la boca para que no puedan gritar. En este caso son agresiones realmente serias que obviamente pues laceran también a la mujer. Por otra parte, se establece, bueno, ¿cuáles son los consejos de seguridad que propone ONU? Hay muchísimos de ellos y en específico tener pues líneas de acceso y de comunicación con sus familiares, que les estén al tanto de la situación, que vigilen a su agresor y que si sientan que va a haber alguna agresión, pues tengan una línea de escape o un lugar para poder salir y estar seguras. Y se establece, incluso ONU Mujeres establece las líneas de cada país a las que las mujeres podrían llamar. Por otra parte, Antonio Guterres, que es el secretario de la ONU, hizo un llamamiento mundial para poner fin a la violencia en todas partes. Dice que incluso no se limita a la línea de campo de batalla, sino a la mayor amenaza que es en su casa. Esto se hizo en junio de 2020 y 146 estados respondieron a este llamado del secretario de las Naciones Unidas. Pero también la iniciativa privada y estas mujeres que están ustedes viendo en pantalla, pues han establecido un grupo de Somos la Generación Igualdad, queremos proponer fin a la violencia contra las mujeres, y ellas establecieron pues ciertos programas como No me digan cómo tengo que vestirme, esto es para poner fin a la violencia sexual contra las mujeres, Ni una menos, extendido a América Latina y al mundo entero, o Nuestras calles ahora, el derecho de las mujeres y niñas para sentirse seguras en los espacios públicos. Por lo tanto, entonces, vemos acciones de la Organización de las Naciones Unidas que se han establecido, incluso se han establecido también otras acciones de coaliciones en las que participan estados, que participa la iniciativa privada y se incentiva el hecho de fomentar la inversión para evitar estas situaciones. Por lo tanto, entonces, estamos en la presencia de que, pues ya estoy a punto de que se me termine el tiempo, entonces se ha pintado nuestro mundo de naranja y entonces hemos visto cómo se ha pintado con marquesinas el mundo entero y hemos visto cómo acciones han sucedido en todos los niveles deportivo, cultural, etcétera, y vemos que además, pues, la solución está en todos, es decir, a nivel internacional existe un marco jurídico para regular esta situación, acciones de los organismos internacionales, pero es una situación que debe cambiar desde la educación, desde la casa, la sociedad, y esto irse a implementar políticas públicas para proteger a las mujeres a nivel nacional e internacional. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Los datos que usted menciona son alarmantes y urge la aplicación de más acciones para combatirlos. Ahora pasamos con la siguiente ponente, la doctora Carmen Montoya. La doctora María del Carmen Montoya Pérez realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Derecho del UNAM. Es profesora de carrera de tiempo completo por concurso de oposición en el área de Derecho Civil. Imparte las asignaturas de Acto Jurídico, Obligaciones, Contratos, Derecho Familiar y Derecho Sucesorio. Se ha desempeñado en algunos cargos dentro de la administración de la UNAM, como asesora de la Defensoría de los Derechos Universitarios y subdirectora de Convenios y Contratos en la Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria y actualmente es directora del Seminario de Derecho Civil en la Facultad de Derecho.
Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra por hasta 15 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, nuestros seguidores en este seminario. Y desde luego quiero agradecer pues la invitación que nos ha hecho la doctora Sonia Venegas, secretaria académica de la Facultad de Derecho, para poder participar en este seminario. Y bueno, pues saludo con mucho afecto a las doctoras que nos han precedido y también a quienes faltan y que estamos todas en este seminario. Y a nuestro querido compañero que nos está haciendo el favor de la presentación, muchas gracias. La figura masculina también es importante y por ello qué bueno que los jóvenes también se preocupen por este problema en donde pues de una u otra manera las mujeres estamos inmiscuidas en el asunto, que aunque algunas no estemos en el ámbito de la violencia o que no se ejerza sobre nosotros la violencia, pero indiscutiblemente estamos en medio de la sociedad en donde estamos viendo que la situación en el ámbito de la violencia familiar y de la violencia en general contra la mujer no se ha detenido. Bueno, efectivamente, como platicábamos con la doctora Sonia Venegas, el tema a tratar en este caso por la suscrita será la violencia en el ámbito del derecho familiar y sobre todo en el ámbito familiar. Bueno, empezamos por decir, como ustedes saben, el concepto de familia pues ha cambiado. Ya no es solamente esa estructura donde veíamos que la familia se constituía a través del matrimonio, de los lazos del parentesco y después, bueno, también del concubinato. Hoy encontramos que efectivamente surgen las relaciones jurídico-familiares a través del matrimonio, pero también de otras figuras como son el concubinato, la sociedad de convivencia y, por qué no decirlo, de algunas uniones en donde no se puede hablar que hay concubinato, pero la pareja convive como si fueran esposos. ¿Y por qué decimos que no se puede dar concubinato? Porque cualquiera de ellos tiene un impedimento para contraer matrimonio, porque un requisito fundamental para establecer el concubinato es que las personas que deciden unirse en esta situación de hecho no deben de tener un impedimento legal para contraer matrimonio. Así entonces, hoy las familias en las diferentes ciudades, en la Ciudad de México, en las diferentes entidades de la República Mexicana y en todos los países se integra de diferentes formas. Por eso hoy se habla de familias, más del concepto de familia. Pues bueno, también tenemos las familias de las personas del mismo sexo, por ejemplo, o las familias unipersonales, en fin. Pero, ¿qué nos interesa saber aquí? Es precisamente en la familia donde sabemos que de acuerdo con la normatividad internacional y la normatividad interna que hoy tenemos en los diferentes códigos civiles y códigos familiares que existen en la República Mexicana y también en las leyes que se han emitido para la protección y evitar la violencia contra las mujeres, lo cierto es que precisamente dentro de ese seno, dentro de ese núcleo, dentro de esa célula de la sociedad es donde desafortunadamente las mujeres son más violentadas. Y hemos de decir que hoy estamos hablando de la violencia contra la mujer, pero no solamente se da la violencia contra la mujer, sino también contra la infancia, las niñas, niños y adolescentes. Y no podemos olvidar también contra las personas adultas mayores. Y lo dejo al último no porque sea no tan importante como es también la violencia contra los varones. Entonces, estamos en una situación en donde las personas se han formado y se han estructurado en un seno familiar donde existen conductas de violencia y han aprendido, desafortunadamente, las generaciones, que es una forma normal de vivir dentro de la familia. En la familia, ya nos dijeron las ponentes que me han precedido, que a nivel internacional tenemos toda una normatividad de protección para la mujer, para evitar y erradicar la violencia.
En el ámbito familiar nos establece la ley en el Código Civil, en el caso para la Ciudad de México, que en el artículo 138 sextus es deber de la familia observar entre ellos consideración, solidaridad, respeto recíproco, ¿verdad? ¿Y por qué se tuvo que colocar esta normatividad? Se entiende que eso es lo que debe de existir en todas las familias y sin embargo, vemos en la práctica nuestra realidad social, efectivamente, en la Ciudad de México, las llamadas al 911 derivados de actos de violencia familiar cometidos contra la mujer se han incrementado de una manera sorprendente, espeluznante, diríamos, porque el riesgo de una mujer en esta etapa de la pandemia, en donde necesariamente, como decía la doctora Norca, se le está obligando a vivir dentro de la misma casa con el agresor, pues entonces el riesgo de perder la vida es terrible y el riesgo de que las niñas, niños y adolescentes que están ahí también conviviendo continúen formándose bajo un medio violento, pues es todavía peor porque entonces no vamos a poder erradicar los actos de violencia. Ya habían indicado y efectivamente coincidimos que uno de los elementos fundamentales para tratar de erradicar la violencia familiar es indiscutiblemente la educación y la educación de las generaciones futuras. Para poder erradicar estas conductas de violencia, podemos tener normas, tratados internacionales, constitucionalmente estar protegido, la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Pero si realmente, como personas, como miembros de una familia, para las generaciones que van a formar una familia, que van a tener su familia de formación, no toman la conciencia de convivir sin violencia, pues sencillamente no podemos romper esa línea, desgraciadamente. Y sí vemos que en nuestra familia, en nuestras familias vigentes en la Ciudad de México, no obstante de que existan estas normatividades, los asuntos de violencia familiar no se han podido erradicar. Están ahí presentes. La normatividad no se aplica y no se aplica por las personas y los miembros que integran la familia, desafortunadamente. Y, como decían también, desafortunadamente, en ciertos casos, la víctima no se ve como tal, acepta la violencia, esa vida le tocó, piensa, porque además así le educaron, y en consecuencia tampoco pide ayuda y mucho menos denuncia. O sea, tenemos unos datos crudos, sí, de las personas mujeres que han aceptado y que han reconocido que viven en violencia y que además han presentado una denuncia. Pero hay N número de personas que no se aceptan como personas violentadas, mujeres, que tampoco piden ayuda y que todavía peor, ni siquiera lo informan a los miembros de su núcleo familiar. O sea, nadie sabe que es violentada. Y entonces esos números no los sabemos. Y esos números también en este momento en que se está conviviendo en forma más amplia por los miembros del núcleo familiar dentro de la familia, pues están totalmente, digamos, en la oscuridad. ¿Y qué estamos viendo? Que sí se está generando mucho más actos de violencia contra las mujeres. Y ya no, lo que les decía, ya no hablamos de niñas, niños y adolescentes que también lo están sufriendo. Así entonces, decimos, dentro del ámbito del derecho familiar, sí es importante no solamente tener la norma, sino hacer los programas necesarios. ¿Para qué? Para que vayamos reeducando a nuestras generaciones y ellos aprendan a vivir sin violencia, cosa que no se ha dado en esta etapa de la pandemia. Hacer este tipo de programas a nivel escolar desde la infancia pequeña, vamos a decir, desde el preescolar. Seguiremos con la educación formal en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria,
tener, y a nivel licenciatura, por lo cual este programa y este seminario promovido por la doctora Sonia Venegas es de gran importancia, porque en todos los niveles educativos debemos de estar incidiendo en educar y reeducar a las generaciones para evitar la violencia contra la mujer. Si nosotros como mujeres no tomamos esa estafeta, no tomamos esa camiseta y además no educamos a nuestros hijos, para las jóvenes que están en este momento educando a las niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, si no asumen esa responsabilidad nosotras como mujeres, pues entonces sencillamente el eslabón no lo podemos romper. Los agresores que nosotros formemos y que permitamos que se formen bajo esa estructura serán los villanos de las próximas generaciones. Entonces, la forma de estereotipos que en otras generaciones formaban y educaban a las mujeres se deben de romper. Precisamente tratar con igualdad dentro del núcleo familiar a todos los miembros de la familia. No hacer distinción de funciones en razón de sexo o de género. Todos debemos participar en la estructura y en las labores domésticas. Sin embargo, todavía encontramos, y lo vemos en la práctica, y lo vemos también dentro de las mismas parejas jóvenes que se están estructurando, que se siguen haciendo las divisiones de los trabajos domésticos. Y que aún y cuando la mujer sale a trabajar para también aportar económicamente y tener un mejor nivel de vida para ese núcleo familiar, de todas maneras, ella asume la responsabilidad del cuidado y atención de los hijos, de la pareja y además también del cuidado del hogar. Entonces, tiene una doble o triple tarea y en donde ninguno de los miembros de la familia y ella misma no enseña a sus hijas e hijos para que todos participen y eviten esa desigualdad. Y eso también es violencia. Y en el ámbito del derecho familiar, como decían también, encontramos la violencia económica, en donde todavía, si nosotros vemos las estadísticas en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de las demandas de alimentos, las demandas por violencia familiar son altas. Las demandas de alimentos son los dobles. ¿Por qué? Porque una forma de control también para la mujer que vive dentro de una familia es, pues bueno, si no te comportas, si no sigues los lineamientos que yo como jefe de familia impongo, pues entonces dejas de tener el dinero necesario para el sustento tuyo y de tus hijos. Y de tus hijos, porque siempre, todavía en la práctica vemos que el varón se dirige hacia los hijos de la mujer, tus hijos. No hace el señalamiento nuestros hijos, que decía lo que debiese ser lo correcto. Entonces, en ese sentido, otra forma de presión es esa violencia económica, además de los otros tipos de violencia que ya se han descrito y que ya no quiero nuevamente volver a traer a colación en esta intervención, pero en este supuesto de la violencia, de dejar de darle lo necesario para la subsistencia de la mujer y de los hijos, pues es un medio de control desafortunadamente que se da. Y todavía peor, que llevándose el procedimiento ante los tribunales en materia de alimentos, efectivamente vemos que todavía, a pesar de que se han hizo cerrado la normatividad para lograr que se den y el deudor alimentario cumpla con ese deber, encontramos que desafortunadamente todavía se quedan, a pesar de que ejercieron la acción ante los tribunales, se quedan sin recibir la pensión. Y hay todavía la creencia de un núcleo grande de mujeres que dicen, ¿para qué le demando alimentos? Voy a perder tiempo, dinero y esfuerzo y no voy a lograr nada. Entonces, mejor
veo qué hago con mis hijos, veo cómo me pongo a trabajar y yo saco adelante a los hijos. Y entonces vemos las familias parentales en donde están dirigidas por una mujer, pero con una doble carga, porque no solamente tienen que atender al cuidado de los hijos y atender lo necesario para ellas, sino también para el núcleo familiar. Entonces, en todo este sentido, ¿verdad? Vemos nosotros cómo es precisamente estas conductas que se dan dentro del núcleo familiar afectan a la mujer, afectan en su desarrollo personal, en la parte psicológica y sobre todo, pues también en la parte, digamos, lo que llamamos social. Es decir, tenemos un gran número de mujeres que no se han desarrollado en los 3 ámbitos mínimos que todo ser humano requiere, en lo biológico, en lo psicológico y en lo social. Por eso debemos realmente ser responsables y sintetizando, ser responsables nosotras como mujeres para evitar nosotras las conductas de violencia contra niñas, niños y adolescentes. 2, educarlos sin violencia. Y 3, como decíamos, no permitir la violencia de ninguna índole sobre la mujer. Y siempre, siempre estar puestas para defendernos nosotros, pero para defender a cualquier mujer que se encuentre en una situación de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus valiosas aportaciones, en especial de un tema tan delicado como es la violencia dentro del núcleo familiar y la urgencia de educación para combatirla. Ahora, nuestra siguiente ponente es, la maestra Marcela Sosa. La maestra Marcela Sosa y Ávila Sabre es licenciada en Derecho por la UNAM, profesora de materias procesales desde hace 30 años en la Facultad de Derecho de la UNAM, en los sistemas escolarizados, abiertos y a distancia. Ayudante de profesor de los seminarios de Derecho Procesal, Mercantil, Sociología y Derecho Romano, secretaria conciliadora y proyectista en el Poder Judicial en el Distrito Federal y secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Superior Agrario, subdirectora en la Comisión Federal de Competencia Económica por 4 años, consejera técnica de 2018 a 2022, autora de diversas publicaciones procesales y no jurídicas. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra por hasta 15 minutos. Marcela, tu micrófono. Agradezco a la doctora Sonia Venegas por la invitación para participar con tan ilustres compañeras y al joven que nos está moderando, por favor. Entonces, muchas gracias. Voy a hablar yo de juzgar con perspectiva de género. Entonces, en primer lugar, a ver, puedo compartir pantalla, ¿verdad? Miren, estuve viendo cómo explicar este tema y lo primero que quiero hablar es sobre qué es juzgar, que está previsto en nuestro artículo 17 constitucional, ¿no? El derecho de acción. Todos tenemos derecho de acción. Veremos cuántas mujeres tienen acceso constitucionalmente y cuántas acceden a la administración de justicia, ¿no? Vamos a ver qué es perspectiva. ¿Qué es perspectiva? La palabra perspectiva, la manera de representar los objetos en una superficie plana que da idea de su posición, de su volumen y de su situación. Bueno, esto lo vamos a llevar al plano del juzgamiento. Y aquí es muy importante aclarar para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué es el sexo? El sexo se determina al momento que nacemos. Los doctores nos ven, ¿no? Cuando nacemos ven cómo estamos conformados. Si tienen pene y tienen testículos, es un hombre. Si no los tiene, es una mujer. Y si tiene los dos, ¿qué es? Ahí está el problema. Bueno, ese es el sexo. Y le piden a los padres que no digan qué sexo es, porque no saben ellos físicamente qué sexo es y tienen los dos. Es un intersexual, así se conoce.
Cada año nace un 1% de personas intersexuales. Y sabemos que el sexo se determina hasta los 14, 16 años, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué es el género? Ahí está el punto. Yo creo que el problema viene desde ahí. Hay muchísimos problemas, pero viene desde ahí. Nuestro sexo se determina por lo fisiológico. Y la sociedad, y el legislador, y las personas, y nuestros padres, tienen determinadas funciones, comportamientos para esos sexos. He ahí el problema. ¿Cuál es el problema? Cuando no respondemos fisiológicamente a determinados comportamientos que la sociedad nos tiene ya estereotipados, ya nos conciben, si eres mujer vas a ser así, si eres hombre vas a ser así. Y todo lo que no entre en ese sexo, en ese comportamiento, está mal. Entonces yo estuve viendo mucha información. Vamos a ver por qué se da la discriminación. Bueno, se da la discriminación porque no entramos en los estereotipos que la sociedad tiene prevista para los sexos. La Corte tiene determinado todo esto en un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Estuve viendo mucha información. ¿Y qué tiene que hacer un juzgador para juzgar con perspectiva de género? En primer lugar, tiene que ver qué tipo de persona, a qué tipo de persona se va a juzgar. Si bien es cierto, la ley es general, abstracta, todo lo que ya sabemos, sí, pero hay personas que están en desventaja, que tienen más problemas porque no entran en los estereotipos. Ahí está. O por una cuestión de educación, lo que dijo la maestra Montoya. Cuestión de educación. Se prevé que reaccionamos de una forma determinada si somos mujeres y de una forma determinada si somos hombres. Si no encuadramos en ese comportamiento, ya estamos mal y se nos ve, la sociedad nos relega, nos maltrata. Entonces hay grupos vulnerables. ¿Cuáles son estos grupos vulnerables? Los que se encuentran en desventaja. El género, ya estamos viendo que no solo se refiere a mujeres, ¿no? También a hombres. Bueno, entonces hay grupos que están en desventaja. ¿Cuáles son estos grupos? Los niños, las niñas, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, ya no se pueden mover, ya sus células, hasta para el entendimiento, los hacen más lentos y los discrimina la familia, ¿no? Los indígenas y las personas que pertenecen al grupo LGBTI. Todas estas personas que no entran en los parámetros, en los estereotipos que prevé la sociedad, son relegados. No obstante que nuestro artículo primero constitucional prevé, ordena, señala que nadie puede ser discriminado, sabemos que en la realidad son discriminados o somos discriminados, ¿no? Por el solo hecho de no responder al estereotipo. Vamos a ver, el artículo 4 de nuestra Constitución también prevé y dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Pues sí, está muy bonito esa percepción, muy bien regulado, pero como decía la maestra Montoya, no únicamente nos conviene o es interesante que prevean las leyes esta igualdad. La igualdad se tiene que dar de hecho en la realidad. ¿Y cómo la vamos a cambiar? Por la educación. A veces es la propia mujer la que educa de forma machista a sus hijos, ¿no? Desde ahí está el problema. ¿Qué percepción tiene la madre? ¿Qué percepción tiene el padre de educación? ¿Qué es la perspectiva de género? Porque así es como tienen que juzgar. Este protocolo que tiene la Suprema Corte de Justicia es para que se inspiren, digamos, para que lo tomen en cuenta los jueces. Para la Corte es forzoso tomar este protocolo,
Sin embargo, no es forzoso que todos los jueces que no son de la Corte, que no son del Poder Judicial, lo tomen, pero los guían, ¿no? A mí me parece perfectamente bien. La propia Corte resolvió muchas veces, juzgó sin perspectiva de género. Vamos a ver por qué, aquí me llamó mucho la atención, por qué la Corte empezó a hacer este protocolo, empezó a hacer lineamientos. ¿Por qué lo empezó a hacer? ¿Saben por qué lo empezó a hacer? Porque internacionalmente hemos sido sancionados en muchísimas veces precisamente porque somos los primeros que discriminamos. Los primeros que discriminamos y hemos estado siendo sancionados. Entonces llegó un día que pensaron, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo y por qué nos están sancionando, no? Entonces, hay un caso, y la propia Corte lo ve, hay un caso donde en 1994 se juzgó, antes de que estuviera la perspectiva de género, se juzgó un caso donde participaba el esposo se había apoderado físicamente de la mujer no quería tener relaciones sexuales con él. Para mí, así como me lo mencionan, es una violación, ¿no? Apoderamiento físico o mental con la intención de llegar a la cópula es una violación. Bueno, pero como era su esposa, pues estaba obligada según la Corte. Y así resolvió en 1994, que no era violación porque era esposa y entonces dentro del débito conyugal estaba que tuviera relaciones sexuales con él y pues no le queda más que aguantarse, ¿no? Cada vez que el hombre quisiera tomarla, aunque ella no quisiera, aunque lo hubiera golpeado, aunque lo hubiera injuriado, aunque no le diera alimentos, aunque le hubiera corrido, bueno, pues ella tenía que aguantarse. Fue sancionado internacionalmente y por eso y muchísimas cosas más que hemos sabido por las noticias, ¿no? Judicialmente. Y entonces la Corte empezó a pensar que algo tenía que hacer. Empezó a ver cómo juzgaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos los elementos que tomaba en cuenta para juzgar, ¿no? ¿A quién se está juzgando? Si bien es cierto, como ya lo mencioné, la ley es abstracta y general, sí, pero una vez que se va a juzgar hay que tomar en cuenta las particularidades del caso. Entonces, creo esto de la perspectiva, bueno, ahora juzga con perspectiva de género, que puede ser hombre, mujer, ¿no? O sea, todas las características de una persona, y esta perspectiva de género es una herramienta de deconstrucción de los estereotipos creados. Y la propia Corte dice, y hablo de la Corte porque es nuestro órgano superior, ¿no? Y todo lo que ella diga es obligatorio en sus tesis jurisprudenciales, ¿no? Entonces dice, los estereotipos están basados en el hombre blanco. En el hombre blanco. Nosotros, por ejemplo, los mexicanos, no somos blancos, ¿no? Entonces, ya desde ahí, si no, todo lo que no sea igual al estereotipo, estudioso, fuerte, ¿no? Esos son los estereotipos, pues ya no lo vemos bien. Ustedes mismos pueden ver, todos los podemos ver, como los anuncios que nos llegan acá de otras partes son de hombres de ojos verdes, de ojos azules, rubios, altos, ¿no? Que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Ni el tamaño de la altura, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, todo eso nos va haciendo que discriminemos. No queda, este es el prototipo de belleza, bueno, pues este es el prototipo. Yo no quedo ahí, entonces todo el mundo me discrimina. Bueno. Entonces fue viendo todo lo que estereotipos que se tenían no solo socialmente, sino judicialmente, las percepciones de los jueces, la percepción del legislador, cómo establecía contenidos machistas, denostativos para la mujer, ¿no? O sea, las mujeres no somos víctimas ni tenemos por qué serlo. Pero es cierto que el juzgador debe tomar en cuenta muchísimos elementos para juzgar. No es lo mismo una mujer estudiada, como las que estamos aquí presentes, que una mujer indígena, que una mujer que no estudió. No, no es lo mismo. Nunca será igual. Entonces, vamos viendo. ¿Qué elementos debe de tomar en cuenta
el juzgador, bueno, el contexto de la persona. El contexto de la persona. Miren, estuve viendo un caso donde una mujer aquí en la Ciudad de México, no me acuerdo en qué colonia, pero una mujer desapareció su esposo. Desapareció. Luego ella confesó que ella lo había privado de la vida. Hubo ayuda de una persona y le dio unas pastillas para que se durmiera y lo privó de la vida, lo cortó y lo hizo pedazos. Cuando la familia de él dice, no sabemos dónde se encuentra, lo buscan, pero ella confesó, ¿no? Y dijo, sí, yo lo maté, yo lo privé de la vida. Y la van a juzgar, ¿no? Empiezan a juzgar y ven su contexto. 10 años estuvo maltratada, violada, golpeada, encerrada, secuestrada. Toda la violencia que se pudo hacer contra ella se hizo por parte del esposo. Y cuando ella lo quería dejar, la amenazaba. O sea, si se quedaba con él, la maltrataba. Y si no se quedaba con él, también la maltrataba. Entonces, la única salida que ella vio fue matarlo, privarlo de la vida, cometer un homicidio. A pesar de todo, prefería vivir, ¿no? Vivir en un reclusorio que vivir golpeada y maltratada. Bueno, entonces se tiene que ver el contexto de este tipo de persona. La Corte tiene una lista que se llama características sospechosas, eso es, cuando puede llegar a juzgarse discriminando. Y entonces por eso se tiene que ver las características de la persona. Y apreciar los hechos, cómo se suscitaron los hechos, pero cuál fue el contexto, el maltrato. A esta mujer le aventaban la sopa caliente en la cara, caliente en la cara, en el cuerpo, la quemaba. Y valorar las pruebas, claro, pero ver su contexto. O sea, a esta mujer que le quedaba, que la matara en su casa o ella privarlo de la vida a él, no había de otra. No estoy diciendo que eso estuvo bien, ¿eh? Estoy aclarando, simple y sencillamente las condiciones en que ella vivía y por qué decidió esto. Pese a lo horrible de lo que hizo, prefirió eso a que ella fuera la muerta, ¿no? A que ella fuera la muerta. ¿Y en qué condiciones le iba a matar? ¿Quién sabe? Lo hizo ella. Bueno, ¿y cuáles son estos supuestos para juzgar con perspectiva de género? La situación de poder. Lo que dijo la maestra Montoya, efectivamente, puede vivir una familia, puede vivir una pareja, pero si el único que trabaja, porque la que se queda a cuidar a los hijos cuando esto sucede, o no encuentra trabajo, o no fue una persona preparada y no tiene forma de obtener más ingresos, entonces, para no pagar a personas que se dedican al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos y hacer la comida, entonces se queda la mujer. Pero entonces la mujer no se está desarrollando en un campo laboral, no tiene seguridad social. Y entonces el hombre, no digo que todos, pero la mayoría, y lo sabemos, ejercen violencia contra la mujer. Se les hace una carga, no están tomando en cuenta que todo el trabajo de la mujer dentro del hogar es una aportación económica. A ver, contratemos, hagamos cuentas. Hagamos cuentas. Y esto ya está determinado, ¿eh? Son, creo que 52,000 pesos al mes por todas las aportaciones que la mujer hace de cuidado de los niños, de chofer cuando tiene un coche, sino pues que tiene que ir por los niños, de hacer las tareas, de hacer de comer, de planchar, de limpiar la casa, etcétera. Eso ya está haciendo la cuenta, ya está hecha la cuenta. 52,000 pesos. Es información del INEGI, ¿eh? No estoy inventando, es información del INEGI. Entonces, cuando estamos viviendo con una persona que tiene poder en el domicilio, ¿ya me estoy pasando? ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Ya no me quedan? Vemos que está en condición de desigualdad y hay maltrato. Maltrato puede ser físico, psicológico, patrimonial o económico. Te me das de la casa, no te doy dinero. Tú te quedas con los hijos, como antes lo decía la ley. Los hijos hasta 7 años tienen que permanecer con la mamá. Sí, es mucho más cómodo para el hombre, ¿no? Sobre todo para el legislador, que los hijos se queden con la que no tiene dinero, ¿no?
que cargar el padre con los hijos. Bueno, todas esas cuestiones, independientemente de que la mamá quisiera quedarse con los hijos, ¿no? Eso es aparte. Entonces, los elementos para, ya voy concluyendo, los elementos para juzgar con perspectiva de género, que ha dicho la Corte, son identificar las situaciones de poder. ¿Con quién estamos peleando? ¿A quién estamos acusando? ¿A quién estamos imputando? ¿Al jefe? Hay un poder ahí, ¿no? Es el jefe. Si no accedemos a lo que quiere, nos puede correr, nos quita la fuente de ingresos, nos quita la seguridad social, ¿no? Ya nadie nos contrata. Hay que ver que también la mujer tiene que cargar con la edad. Si tiene determinada edad, pues tampoco la contratan, ¿no? Entonces, cuestiones de hecho y de valor de pruebas, desechando cualquier estereotipo o perjuicio para juzgar. Es mujer, a veces nada más mencionan la palabra mujer y dicen, ay, es mujer, no, está exagerando, ¿no? Es niña, no, está exagerando. No le hagas caso, ya es que los niños inventan, solo por ser mujer. Y ordenar, cuando se trata de un asunto penal, ordenar las investigaciones para ver si se suscitaron los hechos como se dice en el caso, ¿no? La investigación que se tiene que llevar a cabo. Y luego, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable. ¿Es neutral esta norma o tiene visos machistas? Eso lo tiene que ver. Hay muchos artículos que son machistas, ¿no? Por ejemplo, ya les dije, la mujer, la percepción que se tiene es que la mujer tiene que ser la débil, ¿no? La débil, la obediente. Todas estas cuestiones están inmersas en nuestra legislación, aunque se haya ido variando, pues sí, se va variando, pero no se ha erradicado totalmente de nuestra legislación. Ya voy concluyendo ya. Y ¿qué se deben de tomar en cuenta? Por ejemplo, nada más termino este ejemplo. Para juzgar a una mujer, bueno, hay que ver, es una mujer, ya desde ahí está en desventaja. Pero además es trabajadora. Hay que tomar en cuenta todo lo que le sucede a la mujer en el trabajo, ¿no? Y si está embarazada, hay que tomar en cuenta también ese elemento, porque muchas veces somos despedidas o son despedidas de las fuentes de trabajo porque están embarazadas y el patrón no quiere pagar la seguridad social, no quiere pagar los meses que ella tiene derecho en la ley, no quiere pagar los meses que ella va a estar de licencia, ¿no? Si es una persona de la tercera edad, acaba de salir una tesis ahora en noviembre sobre una tesis aislada sobre los derechos de las personas de la tercera edad que son menospreciados, en este caso una mujer, porque son mayores, la motricidad está más lenta, ¿no? Y su entendimiento es más lento, no lo podemos evitar. Y si es indígena, bueno, pero hemos sabido que han acusado a mujeres indígenas de secuestro, ¿no? Y por mi parte, ya para no agotar más el tiempo, hemos visto cómo es que antes los apellidos, por ser machista, el primer apellido siempre es el del hombre, ahora puede ser cualquiera, estando de acuerdo las personas, ¿no? Y ya concluyo mi participación, ya para no extenderme más. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a usted, maestra. Como usted bien menciona, es muy importante terminar con los estereotipos y juzgar. Los nuevos jueces ya tienen que empezar a juzgar con perspectiva de género. Ahora bien, nuestra última ponente es la maestra Marta Malanche. Estudió la licenciatura en Derecho, la especialidad en Derecho Constitucional y la maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de esta facultad, impartiendo las materias de Teoría de la Ley Penal y del Delito, Amparo, Práctica Forense de Amparo y Derecho Procesal Constitucional. Se ha desempeñado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, así como en la Procuraduría General de la República, donde ocupó los cargos de asesora de la Procuradora y Directora de Amparo, Derechos Humanos, Opiniones Jurídicas, Recompensas e Intervenciones de Comunicaciones en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, y como asesora en la Cámara de Diputados.
Asimismo, se ha desarrollado como consultora de la Agencia de Implementación al Desarrollo y Servicios Estratégicos Legales y la palabra por hasta 15 minutos. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento al director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, por su incansable trabajo al frente de la facultad, para no limitarnos únicamente a impartir cátedras, sino también continuar con la difusión de la cultura. Siempre con este profundo sentimiento de responsabilidad social dentro del marco que ha generado la pandemia. Desde luego que en ese mismo sentido quisiera agradecer a la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es una distinguidísima académica y con quien siempre me honra el poder colaborar en esta empresa que desde luego resulta de la mayor trascendencia para las generaciones presentes y futuras. Permítanme externar mi felicitación a quienes me han precedido en el uso de la palabra. Todas mujeres que han establecido las pautas para continuar con el empoderamiento que nos hemos propuesto como objetivo. Y desde luego a nuestro alumno, Alfonso Navarrete, quien desde luego es muy destacado. Ser la última en el uso de la voz, la realidad es que es todo un reto. Qué decir que no se haya dicho ya, que pueda ser novedoso para quienes nos están escuchando y desde luego que sea relevante frente a tan importantes personalidades con quienes me ha tocado compartir la mesa. Por ello, simplemente me gustaría hacer algunas reflexiones respecto de lo que se escuchó en este seminario. Desde un punto de vista legal, resulta fundamental meditar respecto de las obligaciones de rango constitucional, entre las que se han señalado la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. En consecuencia, el Estado deberá, entre otras obligaciones, prevenir las violaciones a estos, quedando además prohibida la discriminación por distintas cuestiones, pero específicamente por género o cualquier otra que atente contra la dignidad. ¿Y qué discriminación puede agraviar más la propia dignidad de una persona que el estructural que impide a las mujeres desarrollarnos en todas nuestras capacidades por el simple hecho de serlo? Hablamos de un principio de equidad cuando aún no hemos alcanzado el principio de igualdad entre todos los habitantes de este país. Es decir, un principio que nos permite nivelar las grandes desigualdades que se advierten por todas las condiciones que la Constitución dice que han quedado superadas. Del diálogo entre tales derechos y principios, resulta, para el contexto que hoy nos congrega, el derecho a las mujeres a vivir el proyecto de vida que decidan para ellas mismas. ¿Y cómo establecer estos proyectos de vida si contamos con cuestiones tales como la pobreza, la discriminación no solo de género, las cuestiones indígenas, las cuestiones que se han visto muchísimo más agraviadas por la pandemia, como podría resultar en una pérdida de empleo? Desde mi propia óptica, se trata no solo de evitar los techos de cristal y los pisos pegajosos. Se trata de una convicción que motive el actuar de la sociedad en general por sentar nuevas bases sobre las cuales construir el modelo por el cual desarrollar nuestro yo de la mejor forma posible, tanto para nosotros como para los demás. Es decir, eligiendo vivir como deseamos y no solo como podemos, dentro de un marco que no reste a los demás, sino que sume independientemente de nuestro género o de nuestras condiciones económicas. Nuestro actuar, tanto personal como profesional, debe dejar constancia de la memoria de las que ya no están, de las que están pero con miedo o silenciadas o ausentes, por ellas y por las que reímos, las que compartimos, por las alumnas, las mías, las de ustedes, por todas nosotras. La sororidad empieza por todas y cada una de las mujeres que integramos esta sociedad, desde levantar la voz ante las injusticias, como callar y reformular aquellos comentarios sobre la vida, la imagen, las decisiones de la otra, como de actuar en favor de quien ha sido vulnerado, como de evitar robar un novio, un trabajo, una oportunidad. Hace tiempo, Virginia Woolf señalaba la necesidad de una habitación propia. En el contexto del desarrollo profesional, hoy nos pudiera resultar que esto es un sinsentido. Sin embargo, en el ámbito privado resulta revelador lo actual de esa exigencia. Faltan habitaciones propias. Ya quienes me han precedido han comentado esto. Sin embargo, es cierto que en México compartimos espacios con violentadores, lo cual se magnificó como producto de una emergencia sanitaria. Una emergencia que obligó a estar en casa bajo situaciones anómalas de incertidumbre, de riesgo, en las que tanto la subsistencia económica como la propia vida se han advertido en estado de peligro. Lo que desde luego hizo patente una realidad que se ha pretendido minimizar. La opresión que padecen las mujeres resultado de identificarnos como débiles
Deriva de un proceso de raciocinio producto del adoctrinamiento cultural de la época y del determinado momento, siendo quienes educan las personas que fomentan y repiten tales patrones de comportamiento. Sin embargo, si me permiten disentir, bajo este marco hemos logrado culpar a las mujeres de este estado de opresión, dado que se les identifica a ellas como el principal agente en el proceso de educación y por tanto de continuar con esta opresión estructural, desconociendo con ello todos los estímulos a los que está sujeto un individuo y también el rol que debe de compartirse con el proceso educativo de un menor. Es decir, no queda únicamente en la mujer y no queda únicamente en la cuidadora. En tanto que la violencia generalizada respecto de unos sobre otras es producto de un lenguaje que la normaliza, pretendiendo visibilizarla, inadecuadamente se agrega al código de conducta de las personas. Esto es un proceso cultural tradicional con el que hemos comenzado a generalizar nuestra inconformidad, pero no como una rebeldía sin sentido, sino el deseo de ser consideradas pares de quienes en antaño nos sometieron. Actualizamos una doble jornada que nos confiere como mujeres el rol tradicionalmente impuesto, organizar la casa, tal vez cuidar a los pequeños y a la vez demostrar nuestras capacidades idénticas al hombre. Incluso si esta situación no se actualiza y parece que en el hogar hemos logrado un acuerdo 50-50 con nuestra pareja, en cuanto a las actividades que vamos a desarrollar dentro de esta, quien realiza la planeación lleva una carga adicional que difícilmente se considera cuando se hace la división de tareas. Así, ha quedado de manifiesto este deseo de modificar el orden establecido por el cual no sean los hombres quienes se expresen por nosotras y establezcan la semántica por la que hemos de ser reguladas. Pues aun cuando se ha pretendido establecer la creencia de que el género no determina un estado, sí debe señalarse estas características que se han identificado como masculinas: la racionalidad, la objetividad, y por lo tanto estas son positivas, siendo que la emocionalidad, que generalmente se identifica femenina, pues se identifica como un sinsentido. Y sobre esto se ha pretendido erguirse un estado, desde luego con connotaciones masculinas. Con lo cual, su poder, lejos de ser plural e inclusivo, se convierte en un poder sistémico, coactivo, legitimado y epistémico, por el cual sostener un régimen dominador para nosotras las mujeres. Siendo que las acciones para modificarlo no deben ser por ningún motivo la venganza o la competencia, sino el instinto de contar con mejores condiciones de existencia para nosotras. Un reconocimiento que nos permite expresarnos y construirnos en libertad y en dignidad. En ese orden de ideas, además se advierte una lógica patriarcal en las narrativas que se generan en torno a los delitos cometidos contra las mujeres, teniendo como elemento constitutivo justamente algo relacionado con el sexo, el hecho de ser mujer, sin que dicha construcción dogmática considere la taxatividad a la que debería de estar obligado, generando con ellos tipos complicados no solo de integrar, sino de probar. Así como ejemplo, señalaré el feminicidio, del cual ya se ha comentado también en este mismo foro, pero el cual es un delito que permite hacer visible precisamente la privación de la vida de las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. Es decir, establecimos un tipo con el cual pretendíamos visibilizar esta violencia que estábamos haciendo contra nosotras. Y sin embargo, los números dan cuenta de que no por eso se ha reducido, sino por el contrario, podemos advertir que se ha incrementado. Frase que en principio podría resultar sencilla para su investigación y posterior sanción: privar de la vida a la mujer. Sin embargo, en el Código Penal, en el artículo 325, por Código Penal Federal, se advierte este tipo penal y señala algunas razones de género, es decir, enlista cuándo se considerará que se hizo por el hecho de ser mujer. ¿Qué se subraya? De nueva cuenta, las cuestiones sexuales como una de las razones fundamentales para privar de la vida a la mujer, una mala relación afectiva, el trato que se le dio al cuerpo durante o posterior al delito, y más grave, las huellas de violencia que puedan advertirse, o el conocimiento de que existía esta circunstancia de violencia con anterioridad. Es decir, la propia norma reconoce la incapacidad para salvaguardar tres derechos fundamentales, no solo de la mujer, sino de cualquier persona: la vida, la integridad física, la libertad. Y todo esto considerando siempre el que tendríamos de desarrollarnos en un entorno libre de violencia, independientemente de que estemos hablando de un ámbito profesional, familiar, escolar. Por lo anterior, reitero que la visibilización de la pérdida constante de la mujer no necesariamente ha generado una conciencia que reduzca su comisión, sino quizás, y más alarmante, su normalización. Es decir, ya escuchamos de estos feminicidios y ya no nos estremecemos como en antaño. Así,
Dentro de los supuestos considerados por este artículo en comento, podemos precisar que permitirán una mejor integración simplemente aquellos donde el Estado ya falló en salvaguardar los derechos de la mujer, es decir, cuando había antecedentes de una violencia, una denuncia por amenazas, por acoso, y escaló de tal forma la violencia que terminó en la privación de la vida de la mujer. Es decir, el mismo Estado está reconociendo que las medidas que tome en cada uno de los casos pueden y resultarán insuficientes para evitar que la violencia trascienda hasta este punto. En días recientes y en el contexto de la discusión por erradicar la violencia contra la mujer, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, Dubravka Simonovic, afirmaba en un comunicado que, mientras el mundo lucha contra el impacto devastador de la pandemia COVID-19 y su efecto negativo, una pandemia de feminicidios y violencia de género acaba con la vida de mujeres y niñas en todas partes. Ya lo comentaba la maestra Marley, como la pandemia en la sombra. Lamentablemente, todos estos delitos que se ejercen contra la mujer son, para la impotencia de menos de los que deberíamos tener este sentimiento, evitables. ¿Cómo podemos desde el derecho penal procurar un cambio que permite evitar la comisión de tales delitos? En principio tenemos que ser conscientes de los sesgos y vicios en esquemas cognitivos que operan a niveles muy profundos pero no inaccesibles. Censura sobre las mujeres y sus decisiones, desde el divorcio hasta la interrupción del embarazo, los cuales incluso provocan la revictimización de quienes han sufrido el menoscabo en sus bienes jurídicos tutelados. Los discursos que se esgrimen en torno a un delito, entendidos como la dialéctica del acontecimiento y el sentido, están precisamente cargados de un sentido patriarcal que atribuye las causas del delito a la conducta de la mujer, ya sea por su acción, por su omisión, por su palabra, por su silencio. Todo esto, aunque no perteneciente al ámbito estricto de la materia penal, se relaciona con las narrativas patriarcales que imponen que los hechos que constituyen delitos en el ámbito jurídico, tragedias en el familiar y, por supuesto, la descomposición del tejido social. Es necesario que desde el lugar que cada uno ocupa no se busque en la víctima la causa del delito. Y no solo me refiero a las fiscalías, donde ya se han comenzado a establecer diversos protocolos para la actuación, capacitación, este juzgamiento con perspectiva de género del que ya nos hablaba la maestra Marcela, sino que se le violenta desde nueva cuenta a una mujer en la mesa de un café, en donde al ver la noticia señalamos que algo habría hecho ella, o más sutil, pero no por eso inofensivo, se sugiere su falta de cuidado sabiendo el estado de las cosas. Es decir, si estuviera en su casa, nada de esto le habría pasado. ¿Y qué pasa con esta frase aparentemente inerte? Pues que regresamos a la mujer al lugar de lo privado, al lugar de lo oculto, al lugar donde no sea visible, al único donde sí puede estar segura. Y así, inconscientemente, establecemos que si ella decidió salir de ahí, pues lo hizo bajo su cuenta de riesgo y por ello ha pagado el precio de su rebeldía. Estamos en el 7º día de la campaña anual de los 16 días de activismo contra la violencia de género que termina el Día de los Derechos Humanos, esto es, el 10 de diciembre. Me parece que en ese contexto es preciso apuntalar sobre algo que, aunque resulte evidente, no debe obviarse. Esta urgencia de erradicar la violencia de género, específicamente la que se ejerce contra las mujeres, permitirá que los derechos humanos de todas y todos sean efectivos. No es un ellas contra alguien, es un nosotras contra la violencia. Lo que implica esta lucha no implica versiones personales ni directas. Somos nosotras asegurando un mejor presente para nosotras, para todas nosotras. Somos nosotras contribuyendo a una mejor sociedad para nuestras hijas, nuestras alumnas y quienes no solo han de seguir, sino mejorar los pasos que hemos señalado. Muchísimas gracias a todos. Wow, muchas gracias, maestra Malanche. Todo lo que menciona es muy importante, por lo que no puedo reducirlo a un punto. Muchas gracias por su aportación. No me queda más que recordarles que con esto cerramos nuestro ciclo de mesas con motivo del seminario Noviembre Naranja. Y para concluirlo, le cedo la palabra a la doctora Sonia. Muchas gracias. Agradezco a nuestras muy brillantes expositoras de esta mesa, a nuestro flamante moderador, también Alfonso, muchísimas gracias, que se vienen a sumar a los otros 21 ponentes y moderadores que tuvimos en mesas precedentes. Agradezco también
la suma de los programas del Observatorio de Equidad de Género de la Facultad de Derecho que estuvieron integrados en este evento de Noviembre Naranja, dirigidos por la maestra Andrea Arabella Martínez Montes de Oca. Agradezco a la maestra Lorena Arredondo siempre por su tan valioso y también diríamos imprescindible apoyo logístico para todos estos días que hemos tenido eventos, martes, jueves, a Nayeli Pérez por el diseño del banner y desde luego al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho, por todo el apoyo brindado para la realización y para el impulso de este seminario de Noviembre Naranja que se viene a sumar como una acción más de la facultad en esta lucha y en este desarrollo por una verdadera igualdad de género. Con este evento, la Facultad de Derecho deja patente la importancia y la necesidad de la investigación jurídica con perspectiva de género. Estuvieron hablando presidentas, presidentes de colegios, directoras, directores de seminarios y algunos otros invitados especialistas en estos temas, en donde pues podemos ver que la herramienta de lo jurídico, el derecho es un factor de cambio social, ¿no? Y de igual modo, pues estamos aportando a la divulgación universitaria de una igualdad de género, es decir, abonando a una nueva cultura para que nuestra comunidad, pero particularmente nuestros estudiantes, pues empiecen también a transformar, a cambiar estos estereotipos a los cuales pues las doctoras y las maestras ya se referían. Pues no me resta más que agradecer a todos los que he mencionado y pues sigamos trabajando por eliminar la violencia en contra de las mujeres. Nosotros desde nuestra perspectiva académica y desde luego la personal. Pues fue un placer estar con ustedes a lo largo de este seminario. Muchísimas gracias y buena tarde. Gracias, hasta luego, Sonia. Hasta luego a todas. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muy bonitas Gracias. sus presentaciones, muy brillantes, muy profundas sus reflexiones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sonia, por la invitación. Gracias. Ya les hago llegar su